Pues buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Están animados? Aunque sea jueves, aunque ya sean, ¿a qué horas son? 8:20 para las 9. Pues qué bueno que estamos aquí, que vamos a pasar a aprender un poco más de la palabra de Dios y pues vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Padre, te damos gracias, Señor, por este día que hemos pasado, Señor. Ha sido de bendición. Hemos visto tus maravillas, Señor, desde que ha nacido el sol, Señor, este día, y de todo lo que hemos hecho hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, y te damos gracias también porque podemos escuchar tu palabra, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que abras nuestro entender en nuestro espíritu para abrazar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo quiero hablarles hoy un poquito de lo que estamos haciendo también en la iglesia, de lo que queremos en la iglesia, en nuestra iglesia, y queremos ir a un nivel, a un mejor nivel. ¿Sí? Tenemos que movernos como iglesia a lugares a donde no hemos ido, pero que Dios quiere que vayamos. Dios quiere que alcancemos cosas, que logremos cosas, que sigamos creciendo, que sigamos fortaleciéndonos también en su palabra, en el servicio, en todas las cosas y en todos los aspectos que tiene que ver con la vida de conocer a Cristo, ¿sí? Y una de las cosas en las que podemos nosotros mirar la obra de Dios en nosotros es en las cosas que hacemos, ¿sí? En las cosas que hacemos aquí en la iglesia o en las que hacemos afuera, cada uno de nosotros. Y tiene que ver también con ese deseo de hacer bien las cosas. Por ejemplo, como cuando venimos a la iglesia, hay ministerios, algunos sirven en un ministerio, otros en otro. Sin embargo, tenemos que tomar aquello que hacemos con toda la pasión que implica, porque nosotros servimos a un Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien cuida a un bebé, por ejemplo, pues lo tiene que cuidar como si fuera su hijo, ¿sí? Tiene que ponerle todo por cuidar a un bebé aunque no es su hijo, o sus niños, por ejemplo, o los maestros, por ejemplo. Yo veo los maestros de niños, se esfuerzan, ¿verdad? Preparan cosas, hacen muchas cosas, ponen materiales, ponen dibujos, hacen cosas ¿para qué? Para llegar al corazón de un niño. Y eso habla de lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos, o las personas que nos reciben, o las que acomodan las cosas, ¿verdad? Nosotros llegamos y todo está ya perfectamente acomodado, tenemos un lugar, unas sillas, etcétera. ¿Y sabe por qué? Es porque Dios está haciendo su obra en ellos. Cantamos alabanzas, ¿verdad? Vemos cosas en el video, en la pantalla, porque significa que todos están haciendo algo y tratan de hacerlo con excelencia para que nosotros lo podamos disfrutar también. Otra de las cosas que se puede ver es la manera en que lo haces. Si lo haces con alegría, si lo haces con gusto, si lo haces con un ánimo de hacerlo. Pero aplica también en las cosas que usted hace allá afuera. También tenemos que dar testimonio de eso, no solo en la iglesia, sino también afuera, en su trabajo, en la escuela o en la oficina, en su casa, con sus vecinos, con todo el mundo. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que estar conscientes de algo. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que hacemos, el enfoque puede cambiar, ¿sí?
Mire, por ejemplo, cuando alguien cuida a un bebé, por ejemplo, pues a lo mejor alguien puede decir, ¿qué te toca hacer? Pues cuidar niños, ¿verdad? Que no son míos y lloran y me ponen de malas y mis nervios los llevan al extremo, ¿verdad? Puede verlo así, pero otra manera de verlo es, por ejemplo, que pueda decir, ¿qué haces en la iglesia? Pues mira, yo lo que hago es facilitar que la obra de Dios llegue a los papás de los niños que yo cuido. Yo estoy colaborando con Dios porque Dios quiere hablar con esta familia. Dios quiere llegar al centro de esta familia a través de los padres, por ejemplo. Y cuando enseñan a los niños, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pues hay que traer colores, dibujos, jirafas, camellos, de todo, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿sabes? Cuando estamos conscientes de eso, a lo mejor lo que podemos cambiar el enfoque es decir, ¿qué es lo que tú haces? Yo siembro semillas de la palabra en corazones, que pasado un tiempo darán un fruto abundante. Y entonces el enfoque es diferente, ¿no? O si alguien nos espera ahí a la entrada, ¿verdad? Y nos dice, pues estoy aquí para ver que no hagan alguna cosa mala. O estoy aquí para darles una sonrisa, porque en la mañana Dios me sonrió. Y entonces yo hago una cosa, la misma cosa, con un enfoque diferente. O cuando compartimos el evangelio, ¿verdad? También podemos verlo, no solamente compartir la palabra por compartirla, sino cuando nosotros vemos que cuando compartimos la palabra, lo que estamos haciendo es conduciendo a una persona a encontrarse con Cristo para que sea salva, para que tenga una vida eterna, para que su familia cambie o él pueda ser una influencia de cambio, o para que él pueda, o ella, un niño, un joven, su vida pueda ser diferente. Y eso tiene que ir cambiando nuestro enfoque cada vez más. Y por eso nosotros queremos todos ser una iglesia extraordinaria, una iglesia que impacta, una iglesia que influye. Ahora, cuando yo digo iglesia, no me estoy refiriendo a la parte física, material. ¿Quiénes somos la iglesia? Pues nosotros, ¿verdad? Cuando decimos queremos ser una iglesia que se mueve, que influye, que impacta, ¿a quién se refiere? Pues diga, a mí, ¿verdad? Se refiere a nosotros, ¿sí? Ahora, usted ha escuchado algunas veces, no sé si alguna vez usted ha escuchado que alguien dice, a lo mejor en su casa o a alguien que usted conoce, dice, yo no quiero ir a la iglesia, o yo no quiero ir a tu iglesia. ¿Qué está diciendo? ¿Que no le gustan las flores? ¿Que no le gusta el corte del pasto? ¿O qué está diciendo? Yo no quiero ir al grupo de gente que está ahí, porque esa es la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser, cuando decimos que nosotros queremos ser una iglesia atractiva, no solamente se está refiriendo a que tengamos una silla y todo esté en orden como está nuestra iglesia, sino a qué se refiere. A que nosotros, ¿verdad? A que nosotros seamos un núcleo de personas que quisieran estar aquí, las personas, querer a la iglesia, querer ser parte de la iglesia. Cuando alguien dice, me gusta tu iglesia, lo más seguro es que pues a lo mejor le gustó el foco o el reloj, ¿verdad? Sí, o la mesa. Pero ¿sabe más que está diciendo? Me gusta estar con las personas que tú estás. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y lograr para eso, ¿sí? Así es que queremos
Más bien queremos movernos a una iglesia extraordinaria, una iglesia atractiva, ¿sí? Y para eso tenemos que cambiar cosas. Para eso tenemos que salirnos de lo ordinario, ¿sí? Como cuando usted va a un restaurante o algún lugar y usted sabe que ahí es, pues digamos, lo normal, lo común. Pues va y no pasa nada. Pero a lo mejor usted ha ido a algún lugar donde lo han sorprendido, ¿sí? ¿Ha ido alguna vez a un lugar donde lo hayan sorprendido? Yo sí. Y no tiene que ser un lugar necesariamente lujoso o necesariamente pues algo extravagante, ¿no? Hay veces que nos quedamos sorprendidos, por ejemplo, cuando alguien va a comer a algún restaurante y se encuentra que la comida está deliciosa, ¿verdad? Y cuando paga, pues uno dice, ¿se habrá equivocado? ¿Verdad? Con todo lo que me comí, ¿verdad? Y uno piensa que es, no, lo que pasa es que ellos son alguien que está llamando la atención. Pero no solamente en eso, fíjese que por ejemplo hay matrimonios ordinarios y hay matrimonios como extraordinarios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Pues el extra, ¿no? Porque es ordinario, el otro es extraordinario. Bueno, vamos a ver ese pequeño video, fíjese, vamos a ver, dura muy poquito. A ver si lo podemos ver. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena, te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Bueno, lo sorprendió, ¿no? Sí, y muy posiblemente este señor va a regresar a ese restaurante, ¿sí? Y aunque ya le digan que cerró la cocina, seguramente va a decir, no, pero aquí atienden, ¿no? Y ese es el punto, ese es un detalle que nosotros también como cristianos tenemos que dar eso, ¿sí? Tenemos que ser extraordinarios. Así es que vamos a leer la Biblia. Así es que abran su Biblia, Mateo 5:38. Dice, Mateo 5:38, está hablando Jesús, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y este es el verso central que yo quiero hablar. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga,
por una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. ¿Sí? Y esta plática se llama así, la segunda milla. ¿Sí? Es una enseñanza que tiene casi 2000 años, porque la dijo Jesús, pero sigue siendo tan vigente. ¿A qué se refiere? Fíjense, en aquel entonces el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno romano. Ellos los habían conquistado y ellos vivían bajo su autoridad, digamos, civil. Su autoridad social estaba bajo los romanos. Y una de las cosas que tenían es que un ciudadano que fuera romano tenía el derecho de decirle a un ciudadano judío que le ayudara con lo que él hacía. Y si un soldado o un soldado romano tenía que llevar alguna carga, algunas cosas, él le podía llamar a quien sea, a quien fuera pasando, y le podía decir: hey, ayúdame. ¿Y sabes a qué estaba obligado? A llevar su carga. ¿Cuántos? Una milla. ¿Cuánto era una milla? 1000 pasos de un soldado romano. Por eso, como están un poco grandes, ¿verdad? Pie ancho, por eso cada paso era como 1,5 metros más o menos. Por eso la milla es casi 1,5 kilómetros. Entonces tenían que ayudarlo. No era si querían y no era opción a resistirse, sino lo tenían que hacer. Pero fíjate que lo que dice Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, llévasela 2. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo: a ver, si alguien te dice que le ayudes con 1 milla, lo que tú tienes que hacer es que ayudarlo con 2. ¿Sí? Llévale 2. Y ese es el punto. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que estaba enseñando Jesús? Lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Por eso empieza él hablando acerca de lo que fue dicho. Dice: tú has escuchado lo que siempre te han dicho, pero yo hoy te digo esto, que si alguien te obliga a llevar las cosas 1 milla, ve con él 2. Y lo que estaba diciendo, hemos estado acostumbrados a hacer las cosas hasta donde nos obligan. Pero ¿por qué no vamos a un paso más allá? ¿Por qué no solo nos detenemos hasta donde les dicen: a mí hasta aquí me toca hacer? Lo que Jesús estaba diciendo, tienes que ir más allá. No solamente tienes que conformarte con lo que tienes que hacer, sino tú te tienes que esforzar por ir más allá. Y lo pone en muchos aspectos, porque este pasaje empieza a hablar de cosas, de las cosas que Jesús quería que rebasáramos ese límite en todos los aspectos. Incluso dijo: porque tú amas al que te cae bien, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Porque le dice: porque que ames al que te cae bien, pues eso no tiene mucho. Pero si tú amas a tu enemigo, entonces tú estarás haciendo un esfuerzo más, estarás caminando la 2ª milla. Y Dios quiere que caminemos la 2ª milla en todas las cosas que hacemos. Dios quiere que nos esforcemos. La vida cristiana no es limitativa, sino por el contrario. Jesús nos enseña a ir más allá de las propias barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos en todos los aspectos de la vida, en nuestro trabajo,
A mí me toca hacer esto, punto. No hago más. A mí me encargaron solamente esto y no hago más. A mí me toca hacer esto y nada más. Hay un chiste que yo leí que dijeron que una persona que llegó a un restaurante donde había varios meseros y había varias mesas, y llega una persona y le pregunta a una persona que trabaja ahí: oiga, joven, ¿a qué horas son? ¿Y sabe qué le respondió? Esa mesa no me toca. Sí. Sí. Y muchas veces creemos así. Ahora, yo le quiero contar brevemente cómo es la segunda milla. Yo le voy a decir algo. Cuando nosotros caminamos la segunda milla, el camino está despejado. ¿Sabe por qué? Porque no todos quieren caminar la segunda milla. Todos nos amontonamos en la primera, pero cuando alguien tiene que pasar a la segunda milla, ya no hay muchos. Hay poco tráfico ahí. Si tú eres una persona que en tu trabajo te esfuerzas y das más de aquello que solamente dices, eso es lo que me toca hacer, te vas a dar cuenta que estás solo o hay muy pocos. Si tú dices: quiero ser un estudiante excelente, quiero ir más allá de lo que me toca, no solamente quiero pasar aunque sea de a panzazo, no, yo quiero pasar, pero quiero pasar bien, te darás cuenta que hay poca gente en la biblioteca esforzándose, porque la segunda milla es un campo más despejado, porque no todos quieren ir ahí, porque no todos están dispuestos a ir ahí, porque la segunda milla cuesta más y demanda más esfuerzo. Cuando tú lees el libro de Josué, así empieza Dios diciendo: tú vas a poner ese pueblo allá, ¿verdad? Y le dijo: pero ¿qué tengo que hacer? Le dijo: pues esfuérzate, da la segunda milla, camina la segunda milla, quiero que hagas la segunda milla, que no solamente te quedes aquí solamente esperando a ver qué ocurre. No, yo quiero que tú vayas, que tú pases, que tú cruces, que tú hagas lo que tienes que hacer más allá. No te detengas en el río, cruza el río. Y eso es lo que dice. Sabes que los que hacen la segunda milla es que entienden lo que hacen, saben lo que están haciendo, tiene un sentido lo que están haciendo. Como les decía al principio, no solamente lo ven como me tocó cuidar a un niño, no, lo ven que ellos están ayudando para que esa familia pueda escuchar la palabra y pueda ser salva. Cruzas la segunda milla. Otro punto importante. ¿Sabes qué dijo Jesús? Si alguien te obliga a llevar la carga una milla, ¿cómo era la primera milla? ¿Era qué? Obligatoria. ¿Cómo es la segunda milla? Voluntaria. ¿Sabes que un ciudadano judío que era obligado a llevar la carga la primera milla, una vez que contara los 1000 pasos, en el 999, ¡pum!, se acabó? Porque era obligado, estaba obligado. Pero Jesús le dijo: no, ofrécele tú la segunda milla. La segunda milla que sea voluntaria. Del hebreo al mexicano quiere decir: esto va por mi cuenta, ¿sí? Eso quiere decir: esta va por mí, ¿sí? Oye, nada más te dije que pintaras esto, lo otro va por mí. Y yo pongo la pintura y la brocha y el tiempo. Pasas la segunda milla. Tenemos que caminar en la segunda milla. Y ese es el punto que es. ¿Sabes qué pasa con el que camina la segunda milla? Que sorprende a los demás, que lo sorprende. ¿Y sabes qué pasa eso?
Cuando ve, y alguien te puede preguntar, oye, pero tú ¿por qué tienes que trabajar más? Porque lo que hago es para alguien. Porque lo que hago es para agradar a alguien. Porque todo lo que yo hago, de palabra, de hecho o de voz, ¿es para quién? Para Jesús, para mi Rey. Oye, ¿tú por qué no eres rezongón, respondón? Eso es también la segunda milla. Jesús dijo, los que caminan la primera milla, pues aman a los que les caen bien y a los que los abrazan. Pero a ver, abraza al otro. Eso es caminar la segunda milla. Así es que yo veo a Jesús enseñando a sus discípulos. Conforme avanzan los evangelios, conforme avanzan los capítulos, yo veo el nivel de liderazgo de Jesús hacia sus discípulos. Y en una ocasión Jesús, hablando en Lucas 17:10, Jesús les dice a sus discípulos, ya les había hablado 16 capítulos, pero en el 17, Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos, ¿sí? Mira, a veces alguien en su trabajo dice, jefe, súbeme el sueldo. Y el jefe le pregunta, ¿por qué? Pues he venido todos los días a trabajar. Y el jefe le dice, pues te hemos pagado todos los días, ¿no? Es que he llegado temprano, a la hora de la entrada. Pues es a la hora de la entrada, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Caminar, ir, romper esa barrera, ir a la segunda milla. Como les dije, en la segunda milla la voluntad está de tu parte. En la segunda milla es tu voluntad el querer hacerlo. Ya no estás obligado a hacerlo, pero lo haces porque tú quieres hacerlo. Igual, lo mismo pasa, mire, eso aplica como en el comercial, en la casa, en la oficina y donde sea, ¿sí? Cuando alguien está dispuesto a caminar la segunda milla, cuando alguien está dispuesto a hacer cosas pequeñas en tu casa, en tu familia, como esposo, como esposa, como hijo, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, nosotros o yo como varón puedo decir, pues mira, mi responsabilidad es dar el sustento a mi familia. Si yo me quedara ahí, pues qué reconocimiento, es mi obligación. Pero cuando pasas de eso y haces otras cosas, entonces tú puedes tener una familia o puedes ser un esposo extraordinario, un padre extraordinario, una mamá extraordinaria, un hijo extraordinario, un empleado extraordinario, un jefe extraordinario, porque caminas la segunda milla. Entonces, el punto está aquí. ¿Sabe que los que caminan la segunda milla no son comunes? En el mundo, en las culturas, normalmente no hay muchos. Pero usted y yo conocemos la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Si alguien te obliga a ir una milla, ofrécele la otra. ¿Sí? Da la otra. Esfuérzate. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, saben, se tienen que esforzar. Tienen que romper esa barrera. Tienen que romper ese límite de lo que han escuchado. Tú solamente haz esto. Por eso Jesús les empieza a decir, ustedes han escuchado esto, que ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ama a tu enemigo.
Y les empieza a poner muchos ejemplos donde les está diciendo, eso es lo que tú has escuchado, ¿sí? A veces nosotros en nuestra cultura mexicana tenemos muchas cosas que se nos han quedado así, ¿no? Si tú no lo hiciste, pues tú no hagas nada, ¿sí? Si hay un papel tirado, pues tú no lo tiraste, ¿sí? Eso es lo que hemos escuchado. Pero tenemos que decir, pero yo lo levanto, pero yo lo hago. Y es lo mismo. Eso es diligencia. Eso es ser diligente en todas las cosas que hacemos. Tomar diligencia de eso. ¿Ok? Así es que dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque caminar la segunda milla implica un sacrificio, implica un esfuerzo, implica hacer más, que lo único que me han dicho hacer, ¿sí? Eso es lo que se refiere Jesús. Ahora, ¿cómo se recorre esa parte? ¿Sabes que Jesús enseñó a los demás también que esa milla, ese extra, se tiene que hacer con humildad? Aquello que tú haces adicional por ti o por los demás, lo tenemos que hacer con humildad. La verdadera segunda milla se recorre con humildad, ¿sí? Dice Romanos 12:16, siendo unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y lo que está diciendo es, tienes que recorrerla, pero no haciendo alarde de eso. Tienes que ser humilde al hacerlo, ¿sí? Tienes que decir, hey, no, mira, yo también lavé la ventana, ¿verdad? Y hoy también no, con humildad. Porque dice la palabra que todo lo que hagas tú en secreto, nuestro Padre, ¿qué? Lo va a reconocer, ¿qué? En público. Pero aquel que está preocupado por hacerlo para que todos los demás lo vean, pues lo verán los demás, pero no lo verá Dios. Y aquel que guarda su corazón con humildad, Dios sabe que lo está haciendo con humildad, con corazón, y entonces Él es quien lo va a reconocer. Por eso dice que nosotros tenemos que hacerlo en lo secreto, ¿verdad? Incluso Jesús dijo, cuando daban el limosna, dice, pues que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Otra cosa muy importante, ¿cuándo se puede recorrer esta segunda milla? ¿Cuándo? ¿Solo para los niños? ¿Para los jóvenes? ¿Para las damas? ¿Para los caballeros? ¿Para quiénes? Para todos. ¿Para cuándo es la segunda milla? Pues en todo tiempo. En todo tiempo tenemos la oportunidad de pasar a la segunda milla, ¿sí? A mí me llama la atención este pasaje en el libro de Josué, capítulo 14, verso 10. Habla de un hombre que también lo podemos conocer en la historia de Números 12, Números 13 y 14, ¿verdad? De un hombre que se llamaba Caleb. Caleb fue de los 12 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida. Los mandó junto con Josué, ¿verdad? Y él y otros 10, ¿verdad? Vieron las promesas, fueron los primeros que vieron la tierra donde Dios los iba a llevar. Ellos vieron aquello
que estaban las promesas y que les dijeron vamos hacia la tierra prometida, pero nadie le había visto ahí, nadie la conocía de regreso. Pero Josué y Caleb fueron junto con otros 10, y los demás, en lugar de ver la oportunidad, vieron los problemas y dijeron aquí hay gigantes, aquí nos van a destrozar, pero no vieron las grandes uvas que había, no vieron los grandes frutos que había. Y muchas veces nosotros, al tratar de cruzar la segunda milla, lo que vemos es el problema. Lo que vemos es decir, me voy a cansar, voy a dormir menos, me va a costar esto, me va a costar lo otro, y no vemos los frutos y las bendiciones que nos esperan cuando cruzamos a la segunda milla. Lo mismo le pasó. Y pasados los años, ¿verdad?, Caleb se quedó con Josué, ¿verdad? Los no quisieron ir, pero pasados los años, Dios llamó a Josué para que él pasara con el pueblo. Y entre el pueblo, ¿quién creen que iba? Caleb. Solamente que en aquel entonces Caleb tenía 40 años. Y cuando Caleb llegó al otro lado, tenía 45 más, es decir, 85. Pero Josué 14:10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de ¿cuántos? De 85. No sé cuántos tenga usted, pero aún a los 85 se puede pasar la segunda milla. Y dice, pero ¿sabe qué dijo? El verso 11, todavía que estoy que tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. ¿Para qué? Para la guerra y para salir y para entrar. Así se cruza la segunda milla, confiando en Dios. Señor, renueva mis fuerzas. Señor, úngeme con tu aceite fresco. Señor, hazme como el águila, renuévame como el águila. Y aunque hayan pasado otros 45 años, tú puedas decir: Señor, todavía estoy tan fuerte como aquel día que tú me llamaste. Todavía yo puedo cruzar la segunda milla, yo todavía puedo entrar y salir. Y dice el verso 12, ¿sabes qué pidió Caleb a los 85 años? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Sabes a qué te arriesgas cuando pasamos la segunda milla? A conquistar cosas que tú no te imaginabas, a conquistar aquello que parecía imposible, a quitar de tu vida cosas que te han oprimido por mucho tiempo. Y Caleb dijo: si tú me das ese monte, a esta mi edad, yo estoy dispuesto a ir por la segunda milla. Yo estoy dispuesto todavía, con la fuerza que Dios me está y me fortalece, a echar esas cosas fuera y a conquistar más tierra para el Señor. Y vamos a entrar y vamos a conquistar esa tierra que está adelante si cruzamos la segunda milla. Y ese es el espíritu de Caleb. Y ese es el espíritu que Dios quiere y que Dios está esperando en su pueblo, en sus discípulos. Por eso les decía a sus discípulos: si alguien te obliga a esto, hazlo, pero lo demás que vaya por tu cuenta. Dile: yo también iré más adelante, yo también me esforzaré y ahora lo llevaré. Y no es porque me obligues, es voluntario. ¿Sabes cómo es el servicio a Dios? ¿Cómo es? Voluntario. No se obliga a nadie. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los que están dispuestos a caminar la segunda milla. Porque
Eso es, sí. Voy a ir terminando. Bueno, los predicadores terminamos como 5 veces. Es la primera llamada. ¿Sí? Así es que, fíjese, Mateo 27:32. Yo sé que lo ha leído ahí. Es el pasaje cuando Jesús va al Gólgota y lleva su cruz. ¿Sí? Va a la crucifixión. Pero Mateo 27:32 en los evangelios, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, habla de un hombre que venía de la ciudad de Cirene, que se llamaba Simón. Y fíjese lo que dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Y a este, ¿qué le hicieron? Obligaron a llevar la cruz. ¿Quién lo obligó? Los soldados. ¿Sí? ¿Tenía opción? No tenía opción. ¿Sí? Ahora, fíjate, yo le estudié estos pasajes, también Lucas 23:26 también lo menciona. Y dice esto: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, ¿verdad? Venía del campo, iba pasando por ahí y le dijo: pues a ver tú, carga la cruz. Y dice, y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de ¿quién? De Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo conecto esto en las enseñanzas que dice Jesús? Poco antes Jesús, en el capítulo 16, por ejemplo, de Mateo 16:24, fíjate lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿a quién? A sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, me quiere seguir, que viene atrás de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sabes que cruzar, que llevar la segunda milla, significa que nosotros muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar una cruz y seguir a Jesús. Seguirlo. Sí, seguir. Y sabemos que siguiéndolo a Él, nosotros seremos bendecidos, seremos llevados hacia los caminos de Jesús. Por eso estamos hablando de lo que dice Jesús: y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y esa es la enseñanza que le dijo Jesús. También Jesús les dijo: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Dice: ustedes han escuchado muchas veces que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que habían escuchado. Dice: pero yo te digo, ama a vuestros enemigos y bendice a los que te maldicen. Haced bien a los que te aborrecen y ora por los que te persiguen. Eso es también llevar la segunda milla. Ir más allá de los límites, ir más allá de los propios límites que muchas veces nosotros mismos o nuestra propia cultura ha tratado de limitarnos. Pero los que creemos en Cristo, ¿qué hacemos? Cruzamos ¿qué? Y vamos ¿qué? Por la segunda milla. ¿Sí? Y a lo mejor nos volvemos como estos meseros, ¿verdad? Que sorprenden, que sorprenden porque tomaron de lo que había con tal de servirle a alguien. Así es que terminamos. Yo les pido de favor que se pongan de pie, ¿sí? Y que nosotros terminemos con una oración, ¿verdad? Como dice aquí, Mateo, Marcos,
que nosotros somos los que queremos venir en pos de Jesús, que nosotros somos de los que quieren venir negándose en sí mismo, cargando la cruz, pero siguiéndolo a Él, ¿sí? Y yo te invito a que tú mismo puedas decir, sabes que muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, sabemos en qué área no hemos querido ir a la segunda milla. Pero como dijo Caleb, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo en que tú puedes decir como Caleb, Señor, dame ese monte y yo lo conquistaré, Señor. Señor, dame ese monte y aquello que me ha estorbado, yo lo echaré fuera, Señor. Señor, dame fuerzas. Yo quiero ir como Caleb, Señor. Yo quiero ir como Caleb. Así como el día que yo te conocí, Señor, como el día que tú me llamaste y pude ver, Señor, la tierra prometida. Nosotros no vamos a una tierra prometida física, nosotros vamos a un lugar celestial. Tú y yo vamos en el camino al lugar que Jesús nos ha dicho. A donde yo estaré, estarán ustedes. Y yo me iré y prepararé lugares para ustedes, para los que quieren cruzar la segunda milla. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es vigente, Señor. Y queremos ser juntos en familia, una iglesia extraordinaria, una iglesia que cruza los límites, que va más allá, Señor, que tú nos llevas, Señor, a lugares inesperados, Señor, que veremos cosas que tú no has dado a ojo humano, que no ha visto. Tú nos revelarás cosas para ir, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú me llevarás a conquistar aquello que está en la segunda milla en mi vida, Padre. Y si alguien ha venido por primera vez y quiere empezar a caminar esta aventura, esta vida diferente, aceptando a Jesús en su corazón, yo le invito a que nos acompañe. Mire, allá atrás hay un equipo esperándolo para recibirle y para decirle que vale la pena caminar la segunda milla con Cristo.